Hola amigos, ¿cómo están? Estaba revisando mis niveles de bienestar. ¿Los miramos? Salud física, 90%. Y nutrición, 80%. Ugh. Jenna me dijo que esto es bien progreso, pero me siento frustrado. Entreno todos los días y como una dieta equilibrada. Creo que ya debería estar al 100%. Jenna dice que debo tener más paciencia y que ella estuvo en una situación similar hace muchos años. Ella me compartió unas páginas de su diario de entrenamiento. Leemos el diario y tú me ayudes a entenderlo. Follow along. And when directed on screen, use your Notas de la Lección sheet to identify the direct pronoun used and which word it's referring to. ¿Listos? ¡Vámonos! Diario de entrenamiento. Hoy fue un día difícil. Me levanté temprano para entrenar, pero mi cuerpo no respondió. Lo sentí tenso. El cansancio y el dolor muscular me hicieron dudar de mi capacidad y no sabía cómo superarlos. Me pregunté, ¿cuál es el valor de todo este esfuerzo? ¿Debo continuarlo? Intenté seguir con mi rutina, pero no pude completarla. Me sentí desanimada y pensé en tomar un descanso prolongado. Sin embargo, no lo hice. Recordé que la motivación a veces desaparece, pero la disciplina debe permanecer. Llegará un nuevo día y lo enfrentaré con la misma determinación. In your notes, identify the word that the direct object pronoun lo is replacing in this sentence and circle it. Excelente. Lo refers to un nuevo día. Now pause the video and reread the text aloud. Then, in your Notas de la Lección, select the option that best summarizes what you read. Noté que mi estado físico está mejorando, pero no tan rápido como me gustaría. Mis tiempos son más rápidos, pero no mucho. Quiero mejorarlos. La frustración es real. Además, empecé a comparar mis resultados con otros ciclistas y eso me hizo sentir ansiosa. Decidí no compararlos y enfocarme únicamente en mi trabajo. Los progresos pequeños son importantes y debo tenerlos en cuenta. Hablé con mi entrenador y me dijo, no se trata de lo que haces en un día, sino de lo que haces día tras día. También mencionó que el cuerpo necesita tiempo para adaptarse y que debo tomar tiempo para recuperarlo. In your notes, circle the word that lo in recuperarlo is referring to. Muy bien. Lo is referring to el cuerpo.
Now pause the video and reread the text aloud. Then, in your notas de la lección, select the option that best summarizes what you read. Hoy fue un buen día. Terminé mi sesión de entrenamiento con energía. Empiezo a ver los resultados de mi dieta y mi rutina. Los veo especialmente en mi resistencia y en mi fuerza. También noto que mi cuerpo se adapta y mejora poco a poco porque me sentí más cómoda en la bicicleta y pude montarla con un ritmo constante durante más tiempo. Decidí tener una tarde de descanso y lectura porque comprendo que el equilibrio entre esfuerzo y recuperación es esencial. Siento que los pequeños sacrificios son valiosos y los uso como motivación. Pause and circle the direct object pronoun and draw an arrow to the words it is referring to. Perfecto. Aquí el pronombre de objeto directo, los, se refiere a los pequeños sacrificios. Now pause the video and reread the text aloud. Then, in your notas de la lección, select the option that best summarizes what you read. Recientemente me siento mucho más fuerte y rápida. Las sesiones de cardio ya no son una agonía. Fue necesario completarlas para aumentar considerablemente la fuerza en las piernas. Hoy mi entrenador me mostró mis tiempos nuevos y el progreso es evidente. ¡Qué emoción! Los días difíciles están en el pasado y realmente la clave es la paciencia y la perseverancia. Estoy agradecida con mi entrenador. Decidí celebrar con una comida saludable y una noche de descanso. Las disfruté como nunca. Now pause and circle the direct object pronoun and draw an arrow to the phrase it is referring to. Perfecto. Aquí el pronombre de objeto directo, las, se refiere a una comida saludable y una noche de descanso. Now pause the video and reread the text aloud. Then, in your notas de la lección, select the option that best summarizes what you read. Wow, I'm so happy Jenna shared these with us. It makes me feel more optimistic. What do you think was the main message we learned from these journal entries? Pause the video here, and in English, write a summary of the moral of the story in your notas de la lección. Good job! Thanks for reading along with me today. You did great making connections with the direct object pronouns used. In the lesson activities, you'll find more journal entries, so have a look and I'll see you soon. Ciao! Nos vemos! Hey!